Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Paola Acosta. De Paola Acosta se sabe que nació en el mes de octubre a finales de la década de los 70 en la provincia de Córdoba, ubicada en la región centro de Argentina. Aunque no se tiene demasiada información sobre su vida personal, sus familiares ya allegados han dicho que era una mujer amable y trabajadora, dedicada a su familia. Entre finales de los años 90 y principios del nuevo milenio tuvo 2 hijos, a quienes llamó Agustín y Tomás. El padre de los niños era su pareja de aquel entonces, y aunque el hombre no estuvo completamente ausente durante la crianza de sus hijos, se separaron poco tiempo después. Era una mujer decidida a brindarle a sus hijos la mejor vida posible, por lo que su rutina era bastante acelerada. Tenía siempre más de un empleo de lunes a viernes para así poder obtener más ingresos. Adicional a sus trabajos, Paola participaba en una feria los fines de semana en la que tenía un puesto donde vendía artículos variados para generar un poco de dinero extra. A finales de 2011, cuando Paola tenía poco más de 30 años, conoció por internet a un hombre argentino, algunos años menor que ella, llamado Gonzalo Martín Lizarralde. Él nació a comienzos de la década de los 80 en Córdoba, Argentina, aunque vivió por un tiempo en México y estaba en ese país cuando comenzaron a interactuar por medios electrónicos. Gonzalo se dedicaba al comercio siguiendo los pasos de su familia y trabajando en los negocios de los cuales eran dueños. Tenían una empresa encargada de la producción y distribución de pan. También eran propietarios de una fábrica de sándwiches. Mantuvieron una relación a distancia durante algunos meses, hasta que a principios del 2012 Gonzalo volvió al país sudamericano. No obstante, su relación mantuvo un carácter casual, encontrándose de manera esporádica, menos de 5 veces durante los primeros 2 meses de ese año. En marzo del 2012, Paola fue de vacaciones a Brasil durante todo el mes. A su vuelta, la mujer descubrió que en alguno de los encuentros íntimos que tuvo con Gonzalo durante los meses anteriores, había quedado embarazada de él. La respuesta que recibió una vez que se puso en contacto con Gonzalo para comunicarle el embarazo y pedirle apoyo económico para el bebé en camino no fue la que ella esperaba, ya que el hombre dudó de la veracidad de las palabras de Paola. Además, anunció claramente que no asumiría ningún tipo de responsabilidad y que a partir de ese momento daba por terminada la relación. Desde ese mismo momento cortó cualquier tipo de comunicación con ella y se desentendió de la situación. Paola, quien era persistente y luchaba hasta el cansancio por lograr sus objetivos, hizo lo imposible para lograr contactar con Gonzalo nuevamente. Obsesionada por encontrarlo, inició una investigación casi profesional y finalmente consiguió el número de teléfono de su trabajo. Para su desencanto, la respuesta que recibió esa vez fue exactamente la misma. Como dije, cuando a Paola se le metía una idea en la cabeza, no la abandonaba. En este caso, tras la nueva negativa, encontró el número telefónico de la hermana del hombre, a quien le contó que ya tenía varios meses de embarazo, y así logró localizar nuevamente a Gonzalo. Insistió en plantearle que tenía que aceptar su participación en la concepción del bebé y hacerse responsable de lo que le correspondía asumir.
Una vez más, Paola se vio enfrentada ante una negativa. Lo cierto fue que a finales del 2012, Paola dio a luz a una bebé a quien llamó Martina. Cuando habían transcurrido casi 2 años después del nacimiento de su hija sin haber podido llegar a una solución por sus propios medios, Paola se dirigió a la Asesoría de Familia, un ente oficial que vela por los intereses de los niños, con el fin de pedir una audiencia. Ella esperaba que una entidad legal y judicial pudiera intervenir en su situación y así lograr su cometido. Los dos fueron citados a una audiencia en la Asesoría de Familia, y en esa oportunidad ella le dijo a Gonzalo que si no quería reconocer a la bebé, ni darle su apellido, ni participar de su crianza, esa era su decisión. Pero lo que sí le iba a exigir era apoyo económico, ya que era madre soltera de 2 adolescentes y el dinero no le alcanzaba para su manutención. Lo primero que ordenó el ente oficial fue que el hombre se realizara una prueba de ADN para corroborar o descartar el parentesco con Martina. El resultado de dicha prueba llegó el 20 de agosto de 2014 y confirmó que Gonzalo realmente era el padre biológico de la bebé. Una vez establecida la paternidad a finales de agosto del 2014, las dos partes llegaron a un acuerdo en el cual se estableció que Gonzalo se iba a responsabilizar de proveer a Paola de una cuota alimentaria mensual de 1.400 pesos argentinos, que para la época eran equivalentes a $160 aproximadamente. También debería hacerse cargo del pago de una cobertura médica a través de un servicio privado de salud. El pago de la pensión alimentaria mensual se iba a hacer a través de la abogada de Gonzalo, por lo que Paola tendría que dirigirse cada mes a la oficina de la mujer para poder retirar el dinero. El primer encuentro lo pautaron para el viernes 12 de septiembre, pero en la tarde de ese mismo día, Gonzalo recibió una llamada de la abogada, quien le informó que a Paola le había surgido un inconveniente y no iba a poder acercarse a retirar el dinero. Luego le preguntó si él se podía encargar de llevárselo. Fue así que la expareja acordó verse el miércoles 17 de septiembre a eso de las 6 de la tarde. No obstante, cuando Gonzalo le mandó un mensaje de texto a Paola diciéndole que iba a ir, no recibió respuesta. Mientras el hombre esperaba saber de Paola, su amigo Nicolás Martini apareció en su casa en una visita sorpresa. Los dos salieron a comprar carne al frigorífico y regresaron a la casa. Estando allí a las 9 de la noche fue cuando Paola respondió y explicó que se había quedado sin crédito en el teléfono y no había podido ver el mensaje antes. Gonzalo fue al departamento de Paola, ubicado en la calle Martín García, en el barrio San Martín, con la promesa de entregar la pensión y llevarle un regalo a Martina, a quien todavía no conocía. Una vez que estacionó frente al edificio, le avisó a Paola para que bajara con la niña. Desde ese momento en adelante, los familiares de Paola perdieron el contacto con madre e hija. Por otro lado, Gonzalo regresó a su casa en el barrio de San Salvador, donde se encontraban Nicolás y su novia de aquel entonces, quien estaba embarazada de 3 meses y a quien Gonzalo le había dicho que la demanda de paternidad no tenía asidero y que Martina no era su hija. Preocupados por no saber nada de Paola después de muchas horas, sus familiares se dirigieron a la policía para realizar la denuncia de su desaparición. Sin embargo, los funcionarios por los que fueron atendidos invalidaron la posibilidad de que la mujer y su hija estuviesen en algún tipo de peligro. Les dijeron que lo más probable era que se hubieran ido por su cuenta y que no sabían nada de ellas porque Paola así lo quería. La hipótesis de la policía, que aseguraba que madre e hija se encontraban a salvo, fue trágicamente desmentida el 21 de septiembre por un vecino de la zona. El hombre escuchó un llanto proveniente de una alcantarilla ubicada en la esquina de una panadería con el nombre Antonella, un establecimiento cuyos proveedores eran los familiares de Gonzalo.
Fue en esa alcantarilla donde encontraron 80 horas después de su desaparición el cuerpo sin vida de Paola Acosta y sobre ella a Martina, su hija de 1 año y 9 meses, que estaba herida de gravedad y gritaba desesperadamente. Martina fue ingresada de emergencia en el Hospital de Niños de Córdoba e internada en la unidad de terapia intensiva durante varias semanas. Su estado era en extremo delicado, ya que presentaba distintos cortes en la base del cuello y en el tórax. También mostraba cuadros de hipotermia y deshidratación severa, además de síndrome de aplastamiento sobre el muslo. Aunque los médicos consideraban que tenía altas posibilidades de mejorar sin problema debido a su temprana edad, el director técnico del hospital, Néstor Perotti, prescribió un tratamiento especial de protección renal y antibióticos. Tomó esa decisión ya que estaba seguro de que la niña había ingerido sin querer aguas residuales y que sus heridas estuvieron en contacto con aguas contaminadas durante los 3 días que estuvo abandonada en la alcantarilla. Todo eso aumentaba considerablemente el riesgo de infección y de complicaciones. Ese mismo día, el 21 de septiembre, la fiscalía le avisó a Marina Acosta, hermana de Paola, que Martina había sido encontrada y ya estaba recibiendo asistencia médica. Sin embargo, no supo nada sobre su hermana hasta que vio un noticiero que estaba reportando su trágico fallecimiento. Los resultados de la autopsia que se realizó al cadáver de Paola revelaron que la mujer había sido atacada 5 veces con un arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, lo que generó una intensa pérdida de fluido sanguíneo que la debilitó hasta que su corazón se detuvo. El 23 de septiembre del 2014, con Martina todavía internada en terapia intensiva, se llevó a cabo el funeral de Paola en el cementerio Parque Azul, ubicado sobre la Ruta 5 en Córdoba. Gracias a los mensajes de texto que la expareja intercambió, las autoridades pudieron determinar que Gonzalo, quien fue el único sospechoso desde el comienzo de la investigación, había sido la última persona que vio a madre e hija antes de que se perdiera su rastro. Gonzalo declaró por primera vez ante la justicia a finales de septiembre, 2 semanas después del suceso. Se limitó a asegurar que le había entregado el dinero correspondiente a la cuota alimentaria de ese mes y no declaró lo que sucedió después de haberse ido. El abogado particular de Gonzalo, Walter Ferrero, declaró ante distintos medios que su cliente había sido raptado esa noche después de su encuentro con Paola, por lo que era imposible que él fuese el responsable del ataque fatal contra su exnovia y la agresión que casi le costó la vida a Martina. A la camioneta de Gonzalo se le realizó una inspección profunda, incluido un análisis de las superficies de los asientos, y lo que se encontró no jugó a favor del hombre. Los resultados del estudio determinaron que había restos de sangre en la parte trasera del vehículo y que de las 21 manchas que se encontraron, 14 eran de procedencia humana y tenían coincidencia con el grupo de sangre de Paola. Gonzalo fue arrestado a comienzos de octubre de 2014 bajo los cargos de homicidio y tentativa de homicidio triplemente calificado, por la relación por alevosía y también por violencia de género en perjuicio de Paola y Martina. Como consecuencia, tuvo que permanecer en la cárcel de Bower en prisión preventiva. Marina no se guardó nada cuando fue abordada por los medios de comunicación. Dejó muy claro el enorme descontento de su familia con respecto a cómo fue manejado el caso por las autoridades. Aseguró que el fiscal Miguel Ollanarte, que tomó la denuncia de las desapariciones de su hermana y su sobrina, era uno de los responsables principales del desenlace fatal del caso de Paola. Aunque el funcionario ya había sido apartado del caso, ella exigió su renuncia inmediata debido a su negligencia y aseguró que si los hubieran tomado en serio en un primer momento, su hermana seguiría viva.
Un año después de que Paola y Martina fueron halladas en la alcantarilla el 23 de septiembre del 2015, tuvo inicio el juicio contra Gonzalo en Tribunales 2, el cual contó con jurados populares además de los jueces oficiales del Estado. Según los funcionarios encargados de las tareas de seguridad de los tribunales, la sala estaba completamente abarrotada, por lo que le negaron la entrada tanto a las agrupaciones feministas como a conocidos y familiares de Paola, quienes se congregaron a las afueras del edificio para exigir justicia por su muerte. Durante el segundo día del juicio tomaron la palabra nuevos testigos, entre ellos uno de los empleados del negocio de la familia de Gonzalo, quien testificó que la camioneta que utilizaban para el trabajo había sido lavada antes de tiempo, es decir, un día después de la desaparición de madre e hija. De igual forma, el testigo declaró que al hacer su recorrido habitual de entregas ese día, se detuvieron como era costumbre en la panadería Antonella. Al aparcar en la esquina donde Paola y Martina fueron encontradas días después, Gonzalo hizo un comentario para resaltar que había mal olor en la zona. Sin embargo, uno de los testimonios más valiosos no solo de la segunda jornada, sino de todo el proceso judicial, fue aquel que dio Nicolás, quien aseguró que Gonzalo le había pedido que cuando la policía se pusiera en contacto con él, mintiera respecto a dónde estaba la noche del 17 de septiembre del 2014. También fue muy significativo el aporte de la doctora especialista en genética Lidia Moresti, quien había sido la encargada del análisis de ADN realizado a las muestras recolectadas en la parte de atrás de la camioneta que manejaba el imputado cuando se encontró con Paola en el domicilio de ella. La experta aseguró que el resultado de las pruebas era correcto y no tenía ninguna alteración. Las siguientes personas en testificar fueron un perito de apellido Marocci y un sargento de apellido Scortini, quienes se encargaron de las tareas de inspección y revisión de la camioneta tras haber sido confiscada. Ambos hombres explicaron que en el interior del vehículo encontraron cadenas, cartones, sogas y preservativos. También indicaron que aunque la camioneta se encontraba en un estado de pulcritud que indicaba que había sido limpiada hacía muy poco, lograron extraer las 21 pruebas analizadas por la especialista Lidia. El 28 de septiembre tuvo lugar la audiencia, donde finalmente Gonzalo hizo una declaración sobre el suceso de aquella noche un año atrás. No obstante, el tiempo durante el que habló fue muy corto. Únicamente contó la historia de cómo conoció a Paola y su acuerdo con respecto a la pensión alimentaria que le tenía que proveer para su hija. Al ser interrogado sobre la limpieza de su camioneta, el imputado afirmó que al ser el vehículo que utilizaba siempre para realizar las entregas del negocio, lo lavaba con regularidad. Para Marina, la declaración que proporcionó Gonzalo no añadió nada nuevo al caso, ya que realmente no habló de lo sucedido o de la noche en la que Paola desapareció, así como tampoco respondió a las preguntas que se le hicieron. Ese era el mismo comportamiento que había decidido adoptar un año atrás, con el fin de evitar que sus propias palabras le jugaran en contra. Unos días después dio su testimonio otro empleado de Gonzalo, quien aseguró que el hombre lo despidió por haberle contado a las autoridades que la camioneta había sido lavada 2 veces esa semana, algo que no era común. También relató ante el tribunal que Gonzalo le había pedido que limpiara de los asientos unas manchas rojas. Gonzalo, a pesar de las numerosas pruebas que lo incriminaban, nunca confesó haber sido el autor del feroz ataque contra Paola y su hija Martina. La defensa del imputado insistió durante todo el proceso judicial en que este caso no ameritaba ser tratado de igual forma que aquellos considerados como actos de violencia de género. Según su percepción errónea de la ley, solo las mujeres vulnerables y sumisas podían ser consideradas víctimas de violencia de género, y Paola no tenía estas características.
Para sustentar su tesis, la defensa de Gonzalo echó mano de los testimonios de los allegados de Paola en el juicio, quienes la describieron como una mujer de personalidad fuerte y no el tipo de persona que soportaría comportamientos abusivos por parte de su pareja o cualquier otro hombre. El 7 de octubre de 2015 tuvo lugar la última sesión del juicio. Comenzó a las 10 de la mañana con la lectura de alegatos de Diego Albornoz, el fiscal de Cámara, quien solicitó que al imputado se le impusiera una pena de prisión perpetua, haciendo énfasis en la naturaleza del crimen y en el hecho de que había sido planeado con anterioridad, dadas las circunstancias en las que se dio. El fiscal recordó que Gonzalo se había asegurado, previo a su encuentro con Paola, de que no estuviera con ninguna persona aparte de sus hijos, de manera que nadie la fuera a buscar si no volvía. También resaltó que su petición de que la mujer bajara con Martina, utilizando la excusa de querer conocer a su hija y llevarle un regalo, había sido con el único propósito de atacarlas a las dos. El representante del Ministerio Público afirmó que la figura de alevosía era imposible de ignorar y que jamás había visto un caso en el que se mostrara de manera tan evidente. En ese sentido, refirió que solo era necesario analizar la diferencia de altura y peso entre Gonzalo y las víctimas, así como también la indudable premeditación del ataque. Este hecho fue reafirmado por la fiscal Eve Flores, quien explicó que al negar su responsabilidad como padre durante el embarazo de Paola e incluso por más de un año después del nacimiento de Martina, Gonzalo las privó de la posibilidad de disfrutar la vida digna que hubieran podido tener si él hubiera brindado su apoyo desde antes. Walter Ferrero, el representante legal de Gonzalo, en vez de presentar durante las audiencias la denuncia del presunto rapto del imputado en el momento de su encuentro con madre e hija, procedió a criticar que no se hubiese leído el supuesto documento policial, ya que pudo haber sido toda la evidencia que necesitaba para demostrar la inocencia de su cliente. Tras 8 horas de alegatos seguidas de una larga deliberación del jurado popular de la Cámara 11 del crimen, se resolvió por unanimidad que Gonzalo Martín Lizarralde era el autor de la muerte de Paola Acosta, así como también el responsable del atentado contra la vida de Martina, por lo que fue sentenciado a la pena de prisión perpetua con los agravantes de alevosía y vínculo. Sin embargo, no se le añadió el agravante de violencia de género, tal como exigían los familiares de la mujer, contradiciendo así a los cargos por los que originalmente fue arrestado e ignorando las peticiones de los fiscales Diego y Eve. No obstante, el tribunal aseguró que la negativa de la figura de femicidio en este caso no afectaba en ningún aspecto a la sentencia impuesta. Después de que se diera a conocer la condena, Walter expresó ante la prensa su decepción y aseguró que no se habían presentado suficientes motivos y evidencias que vincularan a Gonzalo con el delito. De igual modo, el abogado defensor subestimó la relación que su cliente tuvo con Paola durante pocos meses entre 2011 y 2012. Indicó que apenas hubo algunos encuentros esporádicos y con eso justificó su resistencia a hacerse cargo del embarazo. A su juicio, Gonzalo no tenía que cumplir con ninguna obligación legal en ese aspecto sin saber con seguridad que él era realmente el padre. Marina, la hermana de Paola, también conversó con los medios y dijo que a pesar de que no era el resultado ideal que estaban buscando, la familia se encontraba conforme con la condena que le impusieron a Gonzalo. Agregó que de todas maneras iban a seguir luchando hasta lograr que su caso se catalogara como un femicidio. La tragedia no dejó de perseguir a la familia Acosta, ya que en marzo de 2016, Sebastián, el otro hermano de Marina y Paola, tuvo un accidente dentro de su casa y falleció por un fuerte golpe en la cabeza. Ese mismo año, Luis Acosta, el padre de los 3 hermanos y quien luchó junto a Marina y su esposa Norma para lograr la prisión perpetua del hombre que le quitó la vida a una de sus hijas, fue acusado por violencia de género.
agredió a una mujer con quien tenía un romance fuera de su matrimonio y 2 años más tarde fue condenado a 3 años de prisión efectiva. En medio de tantos hechos impactantes, Marina no bajó la guardia y se aseguró de que la historia de Gonzalo no terminara con su sentencia. En 2017, casi 2 años después del primer juicio, la hermana de la fallecida logró, con ayuda de los abogados de su familia, apelar la resolución del tribunal. Así pudo impulsar una nueva audiencia que en esa oportunidad sería realizada por el Tribunal Supremo de Justicia y no por la Cámara 11. Durante este nuevo proceso judicial, el tribunal analizó con detenimiento el registro del juicio anterior y el material que se presentó a modo de prueba en contra de Gonzalo. Sobre esa base, la máxima instancia judicial dictaminó que en este caso sí correspondía aplicar el criterio de femicidio, y el argumento para tal decisión fue el siguiente: para ser un femicida no hace falta tener una relación de pareja consolidada, sino dejar en evidencia un odio profundo. Esta decisión marcó un hito importante en el manejo de casos de femicidio, ya que fue la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia reconoció esta figura y tomó una posición acorde con la naturaleza del delito. Una vez logrado ese significativo avance judicial, las cosas parecieron empezar a mejorar para la familia Acosta. El 24 de junio de 2019, Marina publicó en sus redes sociales que ella y su madre habían conseguido la custodia legal de Martina, quien para ese entonces tenía cerca de 7 años. Sus otros 2 sobrinos, Agustín y Tomás, quedaron bajo la custodia de su padre. Los cambios inesperados y positivos siguieron llegando a la vida de la familia, dado que en 2021 decidió declarar un testigo clave del caso, quien se había abstenido de hablar con las autoridades y comparecer durante el juicio llevado a cabo 6 años atrás. Ese testigo era Pablo Óscar Heredia, quien fue vecino de Paola y sus hijos. El hombre explicó que el día de los hechos había vuelto de trabajar y estaba descansando cuando la expareja se reunió en la entrada del edificio. Poco tiempo después escuchó cómo discutían, pero en vez de intervenir decidió ser prudente y entrar a su casa para no incomodar a Paola, quien tenía a Martina cargada en brazos. Confesó que se arrepentía de no haber hablado antes sobre la escena que presenció y dijo que desde ese entonces le había perseguido el pensamiento de que si hubiera hecho algo en ese momento, quizás Paola todavía seguiría con vida. Lo último que se supo de Gonzalo fue que lo trasladaron de la cárcel de Bower a la penitenciaría de la ciudad de Cinco, ubicada en Villa María. El hombre terminará su sentencia el 20 de septiembre de 2049, lo que significa que para cuando finalmente pueda hacer la petición para su libertad ya tendrá casi 70 años. Sus padres cerraron su negocio y se fueron de la provincia de Córdoba, aunque siguieron visitando a su hijo con regularidad, al igual que la hija que tuvo con su novia, quien estaba embarazada cuando le quitó la vida a Paola. La niña nació cuando él ya estaba bajo custodia policial. A Martina, quien para 2023 ya tenía más de 10 años, sus allegados le enseñaron que la muerte de su madre fue prematura sin entrar en demasiados detalles, ya que era muy pequeña para el momento del suceso y no recordaba de qué manera falleció. Marina explicó durante una entrevista que aunque sabía que sus cicatrices eran el resultado de heridas profundas y cirugías, la niña no hacía muchas preguntas al respecto. Marina y Norma se encargaron de que Paola siguiera viva en la memoria de su hija, quien tendrá que pasar la mayor parte de su vida sin la presencia de su madre. Le mostraron vídeos de las dos cuando ella era solo una bebé y siempre resaltaron lo mucho que Paola la amaba, asegurándole que es una estrella que brilla en el cielo nocturno. Aunque lo que sucedió en el 2014 fue trágico y alteró su vida para siempre, Marina expresó a la prensa en el año 2021 que era un privilegio poder tener a su sobrina en su vida
Y aunque no fue planificado y las circunstancias fueron altamente traumáticas, le alegraba poder compartir todo con Martina, a quien amaba como si fuera su propia hija. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!